Estamos compartiendo esta entrevista, hemos convocado nuevamente al estudiante doctoral de filosofía Guido Arditi, con quien ya compartimos algunas notas anteriores de temas de interés general. El tema que nos ocupa en este momento es la violencia de género, señoras y señores, un tema que hay que poner sobre la palestra, tenemos que hablarlo, un tema que antes en la familia se mantenía puertas adentro, puertas cerradas, la gente no lo exponía ni lo expresaba por miedo. De eso vamos a conversar hoy, un tema áspero, pero que hay que conversarlo, hay que ponerlo también como en la agenda del periodismo y empezar a dar un poco de data, de educación más que nada, porque es un tema de educación. Luego voy a dar mi versión, vamos a escuchar entonces aquí al filósofo Guido Arditi, tema violencia de género, señoras y señores. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, bueno, muchas gracias por convocarme de nuevo y otra vez también para un tema que está muy en boga, del cual se viene hablando muchísimo en los últimos años, que ha generado movimientos grandísimos, como el movimiento de mujeres, el movimiento Ni Una Menos, y que es un tema que lamentablemente tenemos que volver todo el tiempo porque lamentablemente también siempre aparecen nuevos casos y aparecen nuevos episodios que reflejan esta cuestión. En primer lugar, lo que yo quería marcar respecto de la violencia de género es cómo opera la violencia de género, de qué manera, cuáles son los componentes simbólicos que llevan a una persona a cometer violencia de género, ¿no? Y en algún punto en ese sentido yo quiero retomar a una antropóloga argentina, Rita Segato, que ella ha estudiado mucho este tema, lo ha estudiado en México, incluso ella ha estado en una cárcel de Brasilia durante mucho tiempo entrevistando a los presos que estaban cumpliendo su condena por haber violado. Y lo que ella de alguna manera plantea es que la violencia de género funciona como una especie de mecanismo de disciplinamiento. Lo que sucede es cuando hay un corrimiento por parte de la mujer de aquel lugar que le es asignado socialmente, culturalmente, naturalmente, entre comillas, la violencia de género viene a generar un disciplinamiento, cuando la mujer avanza por territorios que son tradicionalmente considerados masculinos o masculinizados. En ese sentido es una acción ejemplificadora, que si bien la comete una persona sobre otra o un grupo de personas sobre otra, es un acto simbólico en tanto se hace en nombre de un colectivo hacia un otro colectivo, ¿se entiende? Sí, digamos que me gustaría a mí bajarlo al llano, lo que es violencia de género para mí. Para mí la violencia de género comienza como toda relación amorosa en una luna de miel, en un círculo que se empieza a transformar en algo, tal vez, un círculo vicioso, le podríamos decir, una llamarada de fuego que se va transformando cada vez más en un ritual más violento. A la primer cachetada, vos tenés que decir basta. Como mujer, no podés permitir la primera cachetada. Si permitiste la primera, viene la segunda y viene la tercera. El círculo de violencia se potencia por el poder que ejerce la otra persona hacia uno que cree. Para mí interviene un fenómeno que lo voy a denominar, no sé si estarás de acuerdo, es como el síndrome de Estocolmo. Es un síndrome en el cual uno piensa que esa persona es lo único que hay en el mundo, que es la persona que te da de comer, que te cuida, que te protege y a la vez es el enemigo más grande que tenés. No sé si ese paradigma o esa dualidad de decir que para mí hay relaciones que se entablan desde un síndrome de Estocolmo, señoras y señores. Ese es el inicio de la violencia. Sí, en ese sentido yo estaría de acuerdo también. Es cierto que estas cuestiones se dan a la par. Y por eso que también es importante, como todas las conquistas que han tenido las mujeres en los últimos años, para permitirle a la mujer, digamos, en algún punto, superar esta condición. Porque si pensamos sin ir demasiado lejos en nuestra historia, ¿no? Las mujeres anteriormente no podían tener propiedad privada, con lo cual, para tener una propiedad privada era o permanecer en la del padre o la de su marido en caso de casarse. Y una vez casada no había ni divorcio ni
en caso de separarse de alguna manera, tampoco podía, digamos, independizarse económicamente. Entonces, los avances que han tenido las mujeres en los últimos años, como para, bueno, no es tan reciente, pero sí también esta cuestión de poder tener propiedad privada, de poder divorciarse y demás, ayudan a que no se perpetúe este tipo de Sí. relación. He estudiado mucho el tema, he estado en contacto con muchísimas mujeres, porque soy una ferviente trabajadora de que las mujeres puedan despertar a este tema de la violencia, que puedan darse cuenta que hay otras opciones. En principio te aísla, el sujeto violento te aísla por una cuestión de poder. Tal vez en eso comparto mucho lo que dice aquí el filósofo Guido Arditi, que es las mujeres no teníamos antes una condición de libertad y el hombre se ve temeroso ante esa condición de libertad, empieza a sentirse tal vez inferior o que puede llegar a perder esa mujer que día a día tiene más poder, sobre todo porque tenemos poder hoy de expresarnos, libertad laboral, libertad de vestirnos, de maquillarnos. Nadie tiene ninguna libertad de tocarte porque vos venís provocativa. Cada mujer tiene la libertad de ser como quiere ser, porque para eso existe el libre albedrío. Pero algunos hombres confunden, empiezan a temer por su propia inseguridad y empiezan a aislarte, te persiguen, te agreden, te critican, te usan como objeto, te cosifican, te discuten, te dicen que sos solo posesión de ellos. No, el amor no es posesión, señoras y señores. No estoy tampoco con eso de, como dice la canción, si amas a alguien déjalo libre, si vuelve a vos es tuyo y si no, bye. No sé, tal vez hay algo de cierto en esa canción, no sé si... Sí, en realidad, mira, justo diste en la tecla porque ese es el tema del cual quería hablar el día de hoy. Yo justamente al principio hablaba de estos lugares que son tradicionalmente masculinos o masculinizados, ¿no? Y que la mujer está irrumpiendo como cada vez más en estos espacios. Y en ese sentido, yo quería mencionar dos, que son por ahí los dos más clásicos, pero justamente centrarme en uno en particular. El primero que quería mencionar es claramente, bueno, obviamente el lugar del poder, ¿no? El poder siempre está representado por el falo y el poder tradicionalmente ha sido representado por la masculinidad, ¿no? Y hoy en día claramente tenemos cada vez más mujeres ocupando espacios importantes del poder. A mí, personalmente, ese no es el ámbito que más me interesa tratar el día de hoy, porque considero que los espacios de poder no necesariamente remitan a un avance de las mujeres en tanto tales, digamos. En el sentido de que, si bien si vamos a partir de la base de que vivimos en un sistema que no es igualitario, que haya mujeres ocupando espacios de dominación u opresión, no hacen a la cuestión de fondo, digamos. Esta cuestión medio básica a veces de contar la cantidad de deseos mujeres que hay o de mujeres presidentas que hay en el mundo, realmente no hace la cuestión, porque ocupar un lugar de poder no significa necesariamente ocuparlo en pos de las mujeres. Sin ir más lejos, tenemos el caso de Mariana Rodríguez Varela, ¿no? Que es más conocida como la loca de los bebitos, que ella era tal vez la cara visible de los autodenominados pro vida, que a la vez ella ocupaba claramente un espacio de poder, pero ese espacio lo ocupaba en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Una mujer absolutamente aglutinante que maneja el Fondo Monetario Internacional, que maneja las finanzas del mundo y el poder del mundo. O a veces me dicen, no, perdió mucha femineidad, está masculinizada. No sé si las mujeres cuando llegamos al poder nos tenemos que masculinizar también para poder luchar con hombres de poder, no lo sé. Bueno, no necesariamente, hay distintos modos de... Claramente sí hay mujeres ocupando un poder como muy fálico, como de una forma muy masculina, pero también hay mujeres ocupando espacios de poderes con otro tipo de perfil. O sea, sin ir más lejos, podemos pensar en la gobernadora de Buenos Aires, ¿no? Con este perfil de Heidi y demás. Pero bueno, la cuestión en la que yo me quería centrar hoy es otro espacio que también es tradicionalmente masculinizado, que es el espacio del deseo. El deseo es considerado típicamente masculino, ¿no? Y de hecho nuestra cultura está estructurada en una díada de deseante deseado, ¿no? Y que también tiene que ver con lo que mencionabas vos, que es esta dinámica de poseedor poseído, sujeto poseedor, objeto poseído. Entonces los hombres tradicionalmente
son los poseedores, justamente esto que mencionaba hace un rato, de que en un principio solo los hombres podían tener propiedad privada. La propiedad, el ser dueño, es parte de la simbología masculina, y las mujeres ocupan el rol de posesiones. Justamente otro lugar común que muchas veces se señala es por qué un hombre que tiene muchas mujeres es un galán, es un ganador, etc. Y una mujer que tenga muchos hombres es una atorranta, es desvalorizada. Y justamente tiene que ver esto con esta díada binaria entre poseedor y poseído, ¿no? O sea, un sujeto poseedor de muchos objetos es visto como poderoso, como es envidiado. En cambio, un objeto que cualquiera lo puede tener es desvalorizado, no tiene ningún valor. Y justamente esto tiene que ver por esta díada en que se ha masculinizado el poseer y se ha objetalizado a las mujeres en tanto objetos poseídos, ¿no? Sí, el tema de la cosificación de la mujer es una historia permanente del mundo. O sea, la mujer siempre fue valorada desde lo estético, desde la belleza y como objeto de placer del hombre. Eso en realidad ha sido la historia de las mujeres que se fueron levantando a mediados de la historia para liberarse de esa sujeción de sumisión, fueron tratadas de brujas, quemadas en la hoguera, perseguidas. Bueno, la persecución de la mujer tal vez hoy en día es esa, la nueva forma de victimizar a una mujer es con la violencia de género. No te queman en la hoguera, pero te dan una buena paliza. Bueno, señoras y señores, eso de la paliza se tiene que terminar. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque ese círculo de luna de miel de violencia cada vez se transforma en algo más agresivo si uno no lo corta a tiempo. Y la única forma de cortar a tiempo esa relación violenta es abandonando esa relación. Porque ese círculo va a ser cada vez mayor y a medida que uno permite más, la agresión siempre es peor. Bueno, un cierre para el tema, aparte nos está quedando poco tiempo. No, creo que hemos tocado principalmente los temas principales de la violencia de género, esta cuestión de que es un acto que se lleva a cabo como ejemplificador, ¿no? Y que se hace en términos de un colectivo por sobre otro, cuando la mujer sale de aquel rol que le es asignado tradicionalmente, digamos. Sí, mi cierre es: no te rindas. No te rindas aunque el frío apriete, aunque el miedo arda, no te rindas aunque el sol se ponga, aunque la lluvia caiga, aunque el viento sea de lo más feroz en tu casa ese día, no te rindas, porque aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, mujer, ante la violencia de género, porque tenés el 144 donde podés llamar y te van a asesorar para que salgas de ese circuito de violencia. Y te lo digo que la única forma de cortar un circuito de este tipo es abandonando esa relación. Solo así vas a poder ser libre. No hay otra forma. No pienses que el tema de que vos, si permitís, va a cambiar. Porque también vienen y te dicen: voy a cambiar, perdóname. No cambian. 144, señoras y señores, para el abuso, violencia de género. Cualquiera puede llamar y asesorarse. No es una denuncia. Pueden asesorarse al respecto del tema. Gracias por el tema. Gracias, Leo. Gracias, Fabio, Yuri. Aquí al filósofo Guido Arditi. Mi nombre es Ayelen D'Angelo. Estoy en las redes sociales como Ayelen D'Angelo Prensa. Gracias.